El médico genetista es una rama de la medicina, determinar los riesgos de repetición cuando se presenta un caso en alguna familia. ¿Está clasificada como enfermedad rara? Una enfermedad rara. La hemofilia A, que es una deficiencia del factor 8, se presenta en 1 por cada 5,000 recién nacidos varones. Y la hemofilia B es menos frecuente, 1 por cada 30,000 recién nacidos varones. Las hemofilias graves prácticamente son aquellas que no tienen función ninguno de los factores. El choque emocional para la pareja es muy importante, tener una red de apoyo para todo. Hoy vamos a platicar un poco más acerca de la hemofilia. Es correcto. ¿Qué es? ¿Qué es la hemofilia? Trastorno hereditario de la coagulación. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? Te recuerdo, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo, si te gusta nuestro contenido, dale like, comenta y suscríbete porque nos apoyas a llegar a más personas. También déjanos en los comentarios lo que más te gusta del capítulo, si no te gustó, todo. El día de hoy tenemos a Miguel Rodríguez, quien es médico especialista en genética médica, con maestría en biomedicina y biotecnología molecular y alta especialidad en enfermedades hereditarias de la visión. ¿Cómo estás, Miguel? Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y es un honor para mí estar aquí contigo. Gracias por aceptarla. Oye, un poco para dejar a la audiencia bajo el mismo nivel. ¿Qué es un médico genetista? Claro. La especialidad en genética médica muchas veces se piensa que nosotros trabajamos en laboratorios, pero no, es una especialidad médica. Somos médicos que nos entrenamos en un grupo de patologías que son de baja presentación o enfermedades raras, se les denomina. Y dependiendo de la legislación, se define enfermedad rara en aquellas que se presentan en un grupo especial de la población y básicamente es poco frecuente, ¿no? Entonces, el médico genetista es una rama de la medicina con un enfoque clínico que nos ayuda para el diagnóstico, el pronóstico, es decir, cómo le va a ir al paciente, y algo muy importante para nosotros es determinar los riesgos de repetición cuando se presenta un caso en alguna familia, ¿no? Entonces, hacemos uso de la biología molecular, pero finalmente en el contexto clínico. Ok, porque justamente me salía como que preguntas repetitivas, ¿no? O sea, ¿a qué se dedica un genetista? ¿No? De si a diagnosticar, si a prevenir, a orientar ya que se tiene algo. ¿Cuál crees que, o sea, si lo tuvieras que dividir en porcentajes, ¿tú cómo dividirías en ese porcentaje tu trabajo diario? Pues es que finalmente hacemos la labor de diagnóstico. Teniendo este diagnóstico definitivo, podemos saber cómo le va a ir al paciente, o sea, sería 25. A partir de ello, pues dirigir ciertas acciones específicas con los pacientes, que esto ya involucra otro equipo, otro grupo de especialistas, otro 25%, y el último de los 25 sería los riesgos, es decir, cómo se va a repetir, ¿no? Dentro de la especialidad existen altas especialidades y hay una en específica que podemos hablar de medicina perinatal, en donde son genetistas cuyo enfoque principal es determinar las acciones para evitar que esto se repita, con ciertos estudios o con ciertas intervenciones y otro grupo de especialistas, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos de la mano con otras especialidades, con un flujo de información continua para poder hacer todo este trabajo que ahorita ya estuvimos platicando, ¿no? Ok, perfecto. Y hoy vamos a platicar un poco más acerca de la hemofilia, ¿no? Es correcto. ¿Qué es? ¿Qué es la hemofilia? Trastorno hereditario de la coagulación, ¿no? Pacientes o personas que no coagulamos, porque yo padezco hemofilia, debido a errores genéticos en dos instrucciones, ¿no? En específico, factor 8 y factor 9 de la coagulación. Entonces, es un trastorno hereditario de la coagulación. ¿Y está clasificada como enfermedad rara? Una enfermedad rara. La hemofilia A, que es una deficiencia del factor 8, se presenta en 1 por cada 5,000 recién nacidos varones, y la hemofilia B es menos frecuente, 1 por cada 30,000 recién nacidos varones. Ok. ¿Cómo se diagnostica?
Se debe de sospechar en aquel varón que tiene sangrados frecuentes, sobre todo a nivel de articulaciones, sangrados internos o del sistema nervioso central, y que esto pues se presenta casi siempre en etapas muy iniciales de la vida, ¿no? Existe una clasificación dependiendo de la gravedad de la hemofilia, pero la gran mayoría se presentan en estadios muy tempranos, ¿no? De la etapa pediátrica. Se empieza a caminar, hay caídas frecuentes, se generan moretones y pues esto puede simular a veces el niño maltratado, ¿no? Pero en realidad estamos ante un trastorno hereditario de la coagulación. Y te hablo de varones porque es una condición que está ligada a un cromosoma en específico, al cromosoma X, y pues afecta con principal énfasis a los varones, aunque no es exclusivo de los varones, ¿no? Yo les platico a los pacientes que nosotros somos como una gran receta de cocina. ¿Por qué? Porque estamos hechos por instrucciones. Estas instrucciones son los genes. Y como una receta está guardada en libros o recetarios, nuestros genes están guardados en cromosomas, ¿no? Es un poco más complejo, pero bueno, vamos por ahí. Simplificándolo. Exacto. Entonces, nosotros tenemos la mitad de la información genética proveniente de papá y la mitad de la información genética proveniente de mamá. Y los últimos 2 cromosomas, de manera, si los organizamos, pues son los cromosomas sexuales. Los varones presentamos un cromosoma X y un cromosoma y las mujeres presentan 2 cromosomas X. Tanto el gen para formar factor 8 como el que forma factor 9 están en el cromosoma X. Por lo tanto, bajo este concepto, los varones presentamos un solo cromosoma X. Un cromosoma X, pero las mujeres presentan 2. Entonces, si hay un error en el cromosoma X, los varones no tienen una dosis extra para que se haga esta información. Y las mujeres, al presentar 2 cromosomas X, pues si una la tienen afectada, hay otra dosis que puede ayudar a compensar, ¿no? Okay. Hay un fenómeno muy especial en los cromosomas sexuales, específicamente en las mujeres, que uno de estos 2 cromosomas X los inactivan de manera muy temprana en el embrión, ¿no? Entonces, si se inactiva preferentemente el cromosoma X que no tiene el error genético, va a condicionar que las mujeres también presenten ciertas manifestaciones. Hay otros mecanismos para que las mujeres también puedan ser hemofílicas. De hecho, ya existe la definición de mujeres hemofílicas, porque antes este concepto no se tenía, pero, y por eso te hablo en estadísticas de recién nacidos vivos varones, pero esto también aplica para mujeres, ¿no? Por este sesgo de inactivación en donde las mujeres también pueden presentar clínica de sangrados, ¿no? Okay. Entonces, esto es la hemofilia. Ok. Creo que cuando estaba haciendo la investigación me salía mucho el tema de los sangrados, ¿no? Es correcto. Pero también me salían cosas que no necesariamente estaban relacionadas, ¿no? O sea, ¿qué otras afectaciones se tiene al no coagular? De manera normal, digamos. Claro, es que si no hay una adecuada coagulación, pues entonces va a haber cuando hay algún traumatismo, mayor cantidad de sangrados, ¿no? Entonces, esto va a tener como consecuencia, si se deposita esa sangre en las articulaciones, pues una degeneración a nivel del cartílago articular, y esto va a condicionar una discapacidad motora. Si hay un sangrado a nivel del sistema nervioso central, pues entonces puede condicionar que haya secuelas posterior a este evento, ¿no? Entonces, va a depender del sitio donde hay sangrado, la secuela que puede conllevar esta situación, ¿no? Entonces, la clínica puede ser muy diversa, pero las principales áreas de afectación son motoras a nivel de articulaciones y bueno, actualmente con el tratamiento pues se pretende y se quiere evitar que haya estas secuelas que finalmente pueden condicionar discapacidad, ¿no? Claro. ¿Hay niveles? O sea, porque se encuentra leve, moderada y severa. Grave, parece, ¿no? ajá. Grave. ¿Qué determina el nivel de la hemofilia?
va a determinar la función que siga teniendo el factor, ya sea el 8 o el 9, y esto viene desde qué tipo de error genético se esté presentando, ¿no? Y también yo les explico a los pacientes, existen diversos tipos de errores genéticos y su repercusión es diferente. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si al ser una instrucción en donde viene la palabra juego, la J se cambia por una F? Pues entonces ya el sentido de la palabra es totalmente distinto. Pero ¿qué pasa si a la palabra hoy se le quita la H? Es un error ortográfico, pero no hay un cambio sustancial o dramático en su interpretación, ¿no? Entonces va a depender muchas veces del tipo de error genético que condicione cuál va a ser la función, la escasa función o la nula función del factor de la coagulación. Entonces, de eso depende la gravedad. Las hemofilias graves prácticamente son aquellas que no tiene función ninguno de los factores. Las moderadas hay una función residual y las leves hay buena función e incluso hay pacientes con hemofilia leve que se diagnostican hasta que se les hace una intervención quirúrgica, se hace un abordaje de tiempos de coagulación, ven que están prolongados y dicen, pues tienes hemofilia, pero es leve, ¿no? Y entonces la repercusión quizá en el pronóstico o en la calidad de vida, pues es prácticamente nada, ¿no? Pero en las graves, pues sí, desde que empieza a caminar, se empiezan a formar los moretones que te comentaba hace un rato, y entonces es muy diferente el pronóstico, ¿no? Claro. Y depende del error genético. Claro. Nos comentaste hace un momento que tú tienes hemofilia. Es correcto. ¿Cuál de las dos es la que tú tienes? Yo tengo hemofilia A, que es la más frecuente, 1 por cada 5,000, y en la escala, en la hemofilia A grave. Ok, ¿no? Ok. ¿Y cómo fue para ti? ¿Te diagnosticaron desde muy pequeñito? Claro, es que tendríamos que distinguir a los dos tipos de familia que se enfrentan a hemofilia. Aquellas que ya hay antecedentes heredofamiliares y que pues ya prácticamente hay una red de apoyo familiar muy importante, digo no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría, en donde pues ya hay más de un individuo con hemofilia. Y ya se sabe el camino, por así decirlo. Entonces, en mi caso era familiar, ¿no? Y cuando son casos nuevos, de novo, en donde pues es un primer caso, y el choque emocional para la pareja es muy importante, ¿no? Porque no hay una red de apoyo familiar, porque no se conocen todas las burocracias institucionales, entonces hay toda una complejidad respecto a esta situación. En mi caso, desde mi abuelo ya se conocía, mi abuelo tuvo 9 hijas, mujeres, valga la connotación, pero pues de ellas hay una gran cantidad de primos con hemofilia, entonces tengo primos más grandes con este padecimiento y pues prácticamente el diagnóstico fue muy fácil porque tuve una caída, a partir de ello hubo un sangrado, hubo una sutura, pero por un punto seguí sangrando y entonces pues fue muy evidente ya para los... ¿no? O sea, el diagnóstico fue clínico por los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya el seguimiento lo tuve en diversas instituciones. De hecho, la institución donde hoy trabajo es una institución donde se me atendió como paciente y pues así ha sido los diferentes procesos para diagnóstico y tratamiento, ¿no? ¿Qué es el Instituto Nacional de Pediatría? Es correcto, así es. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de transmitirlo si ya existe un antecedente en la familia? Claro. Decíamos que las mujeres tienen 2 cromosomas X y los varones tienen solamente 1. Vamos a partir del caso de mi abuelo. Mi abuelo tiene un cromosoma X, o bueno, tenía porque ya falleció, un cromosoma X, un cromosoma Y, y en el cromosoma X es donde él y yo también presentamos el error genético. Entonces, él va a formar espermatozoides. La mitad van a tener cromosomas X y la otra mitad cromosoma Y. Okay. Entonces, el 100% de sus hijas será portadora, ¿no? Okay. Utilizamos todavía el término portadora porque las mujeres van a heredar otro cromosoma X de mamá. Entonces, tienen un cromosoma X con la afectación y un cromosoma X sano. A esto le llamamos portadora. La nomenclatura ya probablemente cambie muy, muy pronto. Insisto, ya hay mujeres que, a pesar de que se llamen portadoras, tienen síntomas, pero bueno, para la transmisión, entonces, las mujeres, hijas de un varón afectado, 100% son portadoras. Okay. A partir de esa mujer,
ella va a formar óvulos y entonces el 50% de sus óvulos tendrá un cromosoma X sano y el otro 50% un cromosoma X enfermo. Okay. El esposo que habitualmente no es hemofílico, va a tener cromosoma X y cromosoma Y. Y entonces, cuando son hijos de una portadora, el 50% tendrán hemofilia y las hijas, el 50% serán también portadoras. Entonces, va a depender de en quién del árbol genealógico partamos para definir los riesgos de repetición, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades que aprendimos desde Mendel, ¿no? ¿Hay forma de minimizar todavía más ese riesgo de alguna manera? Sí, claro. La hemofilia ha tenido una transformación muy importante en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. En cuanto al diagnóstico, a partir de la década de los 90 se pudo conocer con mucha precisión dónde está el error genético. Anteriormente, el árbol más conocido, el árbol familiar, es de la reina Victoria, que gran parte de toda la monarquía europea pues padeció complicaciones de la hemofilia. De hecho, el zarevich, hijo del zar Nicolás II, padecía hemofilia. Entonces, desde ese momento, empíricamente, ya sabíamos los riesgos de repetición. Sin embargo, ahora ya sabemos que existen una gran cantidad de errores genéticos y que no son los mismos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con hemofilia, lo importante para evitar la repetición será determinar el tipo de error genético y con base en ello, insisto, la alta especialidad en genética perinatal nos ayuda a poder hacer estudios antes de la implantación o antes del nacimiento para evitar que esto se repita, ¿no? Son métodos complejos, son costosos. Ninguna institución pública tiene acceso a esto, pero ya es una realidad. Y es una realidad no de hoy, desde hace muchos años, ¿no? Aunque pues se requiere médicos maternos fetales, que son ginecólogos, embriólogos, genetistas, o sea, un grupo multidisciplinario y dinero, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, hay forma de hacer esta minimización, ¿no? Ok. Regresando un poco a tu historia personal. Ajá. ¿Hubo algún momento en el momento en el que tú fuiste creciendo en el que te sentiste definido por la enfermedad? Bueno, creo que siempre me sesgué demasiado hacia estudiar medicina. No tenía yo otra opción, ¿no? Y de hecho en la preparatoria pues te hacen muchos exámenes de vocación. Exacto. Y entonces yo una vez hice un examen de vocación y la psicóloga me dijo, no, es que lo contestaste muy intencionadamente porque todo me da medicina. Pues es lo único que quiero, ¿no? ¿Qué hago? Sí. También estaba derecho un poco, pero no. Pero bueno, siempre estuvo en mi mente medicina y incluso el hecho de respirar el olor de un hospital, pues me genera calma, ¿no? Entonces creo que eso definió que estudiara medicina. Y bueno, algo impensable era que después hiciera la especialidad en el Nacional de Pediatría, donde me atendí, y mucho menos impensable que trabajara, ¿no? Ahí. Entonces, sí, definitivamente eso lo marcó. Ok. ¿A qué le atribuyes tú que el olor del hospital te genere calma? ¿No? Porque creo pues porque no necesariamente creo que a un paciente es algo que le traiga un recuerdo, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Las gasas estériles. Pero bueno, pues yo creo que hace muchos años, te digo que la hemofilia ha tenido una transformación muy importante en su tratamiento. Hace muchos años el tratamiento era con crioprecipitados, es decir, una sustancia proveniente de otro humano, ¿no? Y solamente se podían administrar en hospitales. Entonces, cuando yo tenía algún sangrado, tenía que llegar al Instituto Nacional de Pediatría y pues ya sabíamos que pues venía por un tratamiento para aliviar un dolor, una molestia, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente asocio a que llegaba por un tratamiento donde salía con una mejoría, pues era un sistema de recompensa, ¿no? Sí, claro. Ok. ¿Había cosas o hay algo que para ti no era normal, que para otros sí lo era? Es decir, que tú no podías hacer ciertas actividades. Las actividades físicas, ¿no? Las actividades físicas, nunca hice esta materia que se llama educación física.
fue la única materia con la que tuve una limitación. Hoy por hoy, pues te digo que ya ha cambiado demasiado y la evolución es que debemos de tener actividad, tenemos músculos fortalecidos, debemos de tener control de peso, debemos de ahora cambiar todo este paradigma del hecho de que el hemofílico no debe de tener actividades físicas, sí, no de contacto, fútbol, básquetbol, voleibol, pero sí natación, bicicleta. Entonces, eso fue mi principal limitación, pero mira, tampoco me gustaba, ¿eh? A mi papá le gusta mucho el fútbol, pero no, a mí afortunadamente no me gusta. Me gusta nadar, ahora sí ya voy muy frecuentemente al gimnasio, pero no fue para mí, a diferencia de para algunos primos, que a ellos les encanta el fútbol, ¿no? Y entonces, para mí no. Entonces, siento que eso no fue algo que haya determinado ciertas cosas. Afortunadamente ni me gusta. Y por ejemplo, tus primos, ¿no? Que sí les gusta. Exacto. ¿Cuál es la recomendación? O sea, ¿se arriesgan a jugar? No. Es que mira, como otra vez, la ciencia ha avanzado, entonces ya hay un medicamento dentro de esta historia de los medicamentos en hemofilia, era lo primero que te dije, crioprecipitados, que era otro humano te donaba su factor 8, o muchos humanos, ¿no? Después pasa a haber factor hecho por otros organismos, esto se llama recombinante, y eso disminuyó pues este tema de la transfusión porque había infecciones por VIH, por hepatitis, y eso marcó mucho a la hemofilia en la década de los 80s, ¿no? Porque hubo una gran cantidad de fallecimientos por esto. Y viene después otro grupo de medicamentos que ya no son hechos por los humanos, son los recombinantes, y después viene otro salto porque esos medicamentos se tienen que poner cada 12 horas por la vida media. Viene otro salto para medicamentos de vida media extendida. Y viene otro salto con fármacos que ya ni siquiera son factor 8, son otro tipo de tecnología en donde solamente se administra de manera subcutánea cada mes. Y ya no hay sangrados. Y entonces tengo yo a dos primos, bueno, muchos, pero ellos dos en específico. Uno que le gusta mucho el fútbol y que no ha tenido este medicamento y pues no puede jugar por la limitación, y otro que sus hematólogos no me escuchen, pero bueno, que ya tiene este anticuerpo y que sus papás pues le han dado permiso, pero de manera muy cuidada, ¿no? O sea, tampoco irresponsable, sino como para disminuir la ansiedad del no juego, puedo, ¿no? Claro. Entonces, pues la transformación, yo veo a la hemofilia como una enfermedad modelo porque ha ido creciendo como ha ido creciendo la ciencia. Y el último de los medicamentos en la transformación de la hemofilia es la terapia génica, en donde ya ni siquiera es una inyección para mensual, es una inyección, al parecer es única, en donde ya se administra un agente viral y entonces el cuerpo del hemofílico va a formar la proteína o que no forma o que funciona mal, ¿no? Y entonces pues ha ido creciendo en diagnóstico, en prevención, en tratamiento, y esto ha impactado en el pronóstico de manera brutal, ¿no? Ok. Ahorita me decías, es una enfermedad modelo, ¿no? Exacto. Pero y no porque yo la padezca, ¿eh? Sí, no, pero es una enfermedad rara, ¿no? Claro. Y creo que por ahí, justo cuando estaba investigando, es como, no es común que a una enfermedad rara se le invierta en investigación. Exacto. ¿A qué le atribuyes a que la hemofilia sí tuvo ese proceso? Claro. Son muchos factores. Un factor principal es que afectó a la familia real. Ahorita no lo estamos viendo como tal, pero en su momento tuvo grandes reflectores porque, pues, las grandes casas tenían hemofilia y en su momento eso hizo que que hubiera avances en su momento. Sí. En donde incluso Rasputín tuvo una gran influencia sobre el zar y sobre la zarina por los métodos en que trataba, cámaras frías, incluso se llega a especular que le hacía transfusiones al zarevich. Esto no lo sabemos. No suena descabellado, pero bueno, tuvo grandes reflectores en esta época de las casas reales. Pero después
todo este gran cúmulo de información y de crecimiento y de desarrollo tecnológico ha permitido que la hemofilia sea una enfermedad modelo porque afecta a solamente un órgano, que es la parte donde se forma el factor 8, y entonces se puede sustituir su función con algo externo. Se puede incluso meter una secuencia porque solamente es un órgano el que está afectado y utilizar la batería de proteínas de ese órgano, porque, insisto, es único, y no restablecer la función como tal, pero sí hacer que produzca el factor 8, ¿no? Entonces, históricamente y por los órganos que están afectados, que es en donde se sintetiza el factor 8, ¿no? Okay. Y no es la única, hay otras, hay otras enfermedades modelo, ¿no? También. Claro, de acuerdo. ¿Qué crees que no debería de decírsele nunca a un paciente con hemofilia? Pues yo creo que hoy por hoy el no se puede, el no puedes hacer actividad física, el no puedes hacer determinadas acciones, eso no se lo puedes decir porque finalmente hoy por hoy las asociaciones, la Federación Mexicana de Hemofilia, la Federación Mundial de Hemofilia, han trabajado muchísimo desde las plataformas sociales para que a nivel legislativo se pueda tener un tratamiento que mejore la calidad de vida del paciente, ¿no? Por supuesto que los médicos, los hematólogos, las hematólogas específicamente han trabajado muchísimo para que esto sea una realidad y en México se nos pueda administrar el tratamiento, factores recombinantes de vida media extendida, factores no sustituyentes o medicamentos no sustituyentes como el que te comentaba que utiliza mi primo. Terapia génica entiendo que todavía no, pero yo creo que ese es el mensaje que no se le puede decir a un paciente con hemofilia, no lo puedes hacer, se le debe de dar un tratamiento de calidad y un tratamiento con suficiente medicamento para que pueda ejercer y desarrollar la vida de manera regular, ¿no? Normal, pues, ¿qué es la normalidad, no? Pero sí al menos de manera regular. Ok. Entiendo que tienes una fundación dedicada ¿no? Claro, me gustaría que fuera mía, pero no. La fundadora, la licenciada María Luisa Bastar Abreu, ya un trabajo social desde hace mucho tiempo. Otro grupo, ¿no? La arquitecta Marta Monteros, la licenciada Minerva, son un grupo de personas que desde la sociedad civil salieron a demandar las necesidades desde hace mucho tiempo, la Federación Mexicana de Hemofilia, en donde yo colaboro ahorita en la administración anterior fui asesor científico, en esta administración todavía acaba de cambiar la presidencia, todavía no tengo acercamiento mucho porque no nos conocemos de manera personal, pero sigo colaborando, de hecho tuvimos algún proyecto de investigación con la federación y es la Federación Mexicana de Hemofilia, ¿no? Que alberga no solamente a los hemofílicos, sino a todos los trastornos hereditarios de la coagulación, tanto a las trombofilias como a las otras deficiencias de otros factores de la coagulación, ¿no? Si hemofilia es rara, las otras cosas son extremadamente raras, ¿no? Ok. ¿Cuál fue tu motivación para empezar a colaborar en la fundación? Fue el hecho de yo padecer hemofilia. En la residencia, que es cuando estudias la especialidad, tuve la oportunidad de hacerme el estudio genético, ¿no? Y ahí en cascada toda mi familia. Entonces, cada 2 años se hace el Congreso Mexicano de Genética, en el cual soy invitado. Y pues esta inquietud es de todos, ¿no? O sea, ¿soy portadora? ¿No soy portadora? ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, hubo la oportunidad de participar por un grant. Es un dinero de un proyecto de investigación que lo financió un laboratorio en Corea y tuvimos la oportunidad de tener una gran cantidad de estudios genéticos y yo dije, pues hemofilia tiene que ir primero y ahí estuvo, ¿no? Ahí se quedó ese proyecto. Ahorita pues sí tenemos la limitación de que ya no tenemos recurso, tenemos que buscar por otras fuentes, pero pues la principal motivación fue esa, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar y continuamos trabajando, ¿no? En ese trabajo que has hecho, ¿hay alguna historia en particular como que te haya impactado de manera particular? Híjole. Bueno, hay
algunos, como se hizo un estudio de genética muy grande, no es raro que si ya se tiene una enfermedad genética, pues uno dice, pues imagínate que tenga dos, ¿no? Entonces hay familias de este estudio de 50 familias con enfermedades hereditarias, específicamente con hemofilia, hubo 3 familias que tienen 2 condiciones genéticas, ¿no? Predisposición al desarrollo de cáncer, predisposición a enfermedades cardíacas, más la hemofilia. Entonces ahí sí son 2 condiciones que son genéticas, que son hereditarias, y pues eso se tiene que trabajar mucho con ese tipo de familias, porque de por sí están vulnerables ante el diagnóstico de una condición rara y ahora les súmale 2. Entonces, pues es caso rarísimo, pero existen y son las familias que pues se te quedan grabadas en la mente, ¿no? De acuerdo. Hace rato nos decías, hay los 2 tipos, ¿no? La familia que ya sabe, ¿no? Y la que va a ser su primer contacto con la enfermedad, ¿no? ¿Qué le recomendarías a este grupo en el que a lo mejor se están enfrentando a un diagnóstico de algo que no tenían ni idea de qué era, como para enfrentar esa situación? Pues hay una red muy grande de personas que trabajan con apoyo psicológico, con apoyo de fisioterapia, con el apoyo de trabajo social, que es la Federación Mexicana de Hemofilia, ¿no? Entonces, si tienen este diagnóstico, se sienten solos, incomprendidos, a veces llegas al sistema de salud y el médico de primer contacto te pregunta, ¿y qué es hemofilia? Ahora ya es mucho más fácil, porque pues estás en una computadora y bueno, hemofilia, ¿no? Y claro, y pues ya puedes nutrirte de información de manera mucho más accesible. Anteriormente llegabas a los sistemas de salud de primer contacto y le decías, tengo hemofilia, y nada más veías que buscaba en su cerebro así como que, chin, lo vi en alguna materia, pero, ¿no? Y ahora ya es más fácil, pero finalmente se pueden llegar a sentir solos, se pueden llegar a sentir incomprendidos, y a lo mejor pueden tener 2, 3, 4 bebés y repetir esto, ¿no? Y justamente porque no tienen este asesoramiento desde genética, pero existen fundaciones, existen grupos de personas, porque además la Federación Mexicana de Hemofilia alberga federaciones estatales, ¿no? Y entonces, pues, porque es muy difícil centralizar todo, ahora ya hay muchas asociaciones estatales y algunas tienen sesiones mensuales, ya sea virtuales o presenciales, para que se pueda educar a estas familias y pues no se sientan solas, se sientan cobijadas, que otras personas ya pasaron por eso, y la burocracia institucional es un martirio. Y entonces cuando alguien más va contigo que ya vivió este proceso y te enseña cómo son los mecanismos, pues entonces te facilita mucho la vida, ¿no? De acuerdo. Vámonos del otro lado. Si hay alguien que nos está escuchando y dice, yo quiero ayudar a la asociación, a la fundación, ¿cómo puede hacerlo? Pues donando, ¿no? Pues, sí, la federación tiene diferentes mecanismos para recibir aportaciones económicas en especie. Directamente ustedes se contactan con ellas, incluso en la Federación Mundial de Hemofilia y en la Federación Mexicana de Hemofilia hay una liga donde le pones donar. En la mundial hay que tener mucho cuidado porque si le pones 500 no son pesos, son dólares. Entonces, sí, no, pues cuando pasa el cargo, pues qué bueno, pero ya cuando ven cuánto es. Claro. Pero bueno, si pueden donar eso, está perfecto, ¿no? O sea, sí hay donativos, sí se puede y hay forma de hacer esto, ¿no? De acuerdo. También sé que has dado muchas ponencias acerca de esto, ¿no? Claro. Y un poco para ir cerrando ¿cuál es el mensaje que más te interesa que el público se lleve de este tipo de pláticas? La transformación que ha tenido la hemofilia, quitar muchos mitos respecto a las mujeres con hemofilia, ¿no? Que a veces, muchas veces decimos, es que las mujeres solo portan y no tienen manifestaciones. No, creo que hoy el mensaje es, las mujeres también pueden tener manifestaciones y hay que manejarlas desde la mano con el hematólogo, la asociación con personas de la sociedad civil que te ayuden, te cobijen y te ilustren el camino que ya han pasado y los métodos de prevención respecto a los riesgos de repetición, ¿no? Creo que hoy por hoy tenemos la tecnología, desafortunadamente
desgraciadamente no tenemos la economía, pero creo que si logramos la prevención desde mucho tiempo antes, pues podemos acceder a estos métodos preventivos, ¿no? Pero bueno, finalmente todavía hay mucho que hacer, pero pues ya la calidad de vida de los pacientes con hemofilia con un buen tratamiento ha cambiado dramáticamente, ¿no? De acuerdo. Estamos prácticamente cerrando, nada más antes de cerrar. No sé si hay algo que no te pregunté, pero que digas, ay, creo que me faltó decir esto, me parece importante. Pues yo creo que el manejo social y la integración de las personas de la sociedad civil, como la Federación de Hemofilia, con el grupo de expertos, eso crea y eso creó que la enfermedad fuera modelo, porque el empuje de la sociedad logró hacer que se visualizara la hemofilia y que muchas otras condiciones que a lo mejor son mucho más raras y que es difícil de hacer esta coalición, pues se logre, pero pues empujar desde ahí, ¿no? Empujar desde la sociedad civil. Por supuesto que el reto puede llegar a ser importante, pero creo que tanto la familia, el apoyo familiar, o sea, en el caso de mi familia en específico, pues todos tienen alguna profesión, alguna parte que finalmente logramos salir adelante a pesar de la hemofilia, por las posibilidades económicas o por las posibilidades sociales de nuestros padres, pero esto no es una limitación, al contrario, creo que es un aliciente de que en conjunto todo es mejor, te sientes menos solo o sola y entonces eso hace pues que haya un cambio y que pues se logre tener un resultado exitoso, ¿no? Y pues ahora que he estado compartiendo con otros hemofílicos esta situación, pues veo eso, ¿no? Finalmente la red de apoyo social, primero, pues tus padres, hermanos, hermanas, en mi caso, pues ha hecho que esto se logre hacia un camino exitoso en el sentido, pues, académico, personal, social, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Tener una red de apoyo para todo. De acuerdo, de acuerdo. Estamos prácticamente cerrando. Nada más antes de cerrar, siempre les pregunto a mis invitados, ¿quién eres? ¿Quién es Miguel Rodríguez? Yo soy Miguel Rodríguez, tengo 36 años. Soy genetista y pues actualmente me desempeño como genetista y pues me defino bajo mi perfil profesional, ¿no? Actualmente pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores y pues me gusta lo que hago, me divierte y me apasiona. Excelente. Nada más antes de cerrar, si nos compartes redes sociales de la fundación o las tuyas propias, es así directamente la cámara. Claro, Federación-Hemofilia en Instagram y Federación Hemofilia MX como página. Las vamos a proyectar porque no me las sé muy bien de memoria, pero pues ahí están las dos específicas para la federación, ¿no? De acuerdo. Sí, de todos modos van a estar apareciendo en pantalla. Pues muchas gracias, Miguel, otra vez por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo me despido, no sin antes recordarte otra vez, mi nombre es Abraham Sánchez y también te recuerdo, si te gustó el capítulo, dale like, comenta y suscríbete porque nos ayudas a llegar a más personas y déjanos los comentarios todo lo que te gustó o si tienes alguna duda ahí en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.